Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Esta que te habla es tu hermana y amiga Yaritza Montañez. Para mí es un sumo gozo en esta hora poder contarte un hermoso testimonio de lo que el Señor hizo con esta su sierva. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder hablarte de las grandezas, de poder hablarte de su poder y de su amor. Quiero comenzar contándote que en el año 2009 el Señor impactó mi vida de una manera poderosa. El Señor marcó mi vida y la marcó para siempre. El año 2009, un año de luchas, un año de guerra, donde el Señor puso una inquietud en esta su sierva de que la iglesia completa estuviera en los 40 días en ayuno y oración. Aquella inquietud fue llevada a mi pastor, el cual oró al Señor y el Señor le indicó que era de parte de Él que toda la iglesia nos metiéramos en esos 40 días de ayuno y oración. Comenzamos esos 40 días de ayuno y oración donde vimos la gloria del Señor de una manera poderosa. Las vidas comenzaron a llegar a la iglesia y el Señor comenzó a derramar de su unción y de su poder. Luego que terminamos esa campaña de ayuno y oración, quedamos todos los domingos de llegar temprano a la iglesia a buscar el rostro del Señor. En esos domingos el Señor comenzó a darnos experiencias poderosas, experiencias que marcaron nuestra vida, experiencias que nos hicieron crecer espiritualmente. Un domingo donde la gloria del Señor se manifestó de una manera poderosa en la iglesia, donde el pastor casi no podía predicar a causa de la unción que había caído en aquel lugar. Al él hacer el llamado, yo paso para recibir la oración. De momento el Espíritu Santo toma a mi pastor y él comienza a hablar en lenguas y comienza a decirme de parte del Señor que un principado del mismo infierno se había levantado contra mi vida para destruirme. En esos momentos yo caigo de rodilla en el altar, mi cuerpo se estremeció y escucho la voz de Dios a mi corazón que me dice un versículo que se encuentra en Nahum 2:1 que dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Cuando el Señor da esa palabra a mi vida, yo me estremecí porque yo sabía que algo fuerte iba a acontecer en mi vida, pero jamás pensé que iba a pasar por lo que tenía que pasar, vive el Señor. Al otro día visito, aleluya, en un culto que me invitaron y cuando llego a ese lugar mi cuerpo se estremeció y estuvo prácticamente todo el culto danzando. No entendía. En esos momentos no entendía por qué mi cuerpo estaba danzando, pero lo que yo no sabía era que el Señor estaba preparando mi cuerpo para lo que iba a acontecer. 2 días después, hablo con una joven que vivía conmigo y le dije que teníamos que retirarnos en ayuno y oración. Aquel día tuvimos muchas batallas, muchas pruebas, muchos obstáculos, pero vencimos en el nombre de Jesús. Vencimos toda prueba, toda muralla que se nos puso de frente y pudimos hacer aquel ayuno para la gloria del Señor. Luego de haber entregado aquel ayuno, partimos hacia la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, el pastor dio un estudio poderoso. Al salir de la iglesia, nos reunimos para ir a orar. Llego a aquel lugar a orar. En aquel lugar se sentía la presencia del Señor de una manera poderosa. Íbamos a ir 4 jóvenes, pero 2 de las jóvenes no pudieron ir. Solamente la joven que vivía conmigo y yo llegamos a aquel lugar. Cuando llego a aquel lugar me postro de rodillas y le digo al Señor: Señor, sabes que estoy agotada, pero mi espíritu anhela más de tu presencia. Qué lindo cuando nuestro espíritu anhela más de la presencia del Señor. Qué lindo cuando nos decidimos negarnos al mundo y vivir una vida de agrado al Señor. Pasaron las horas. Hacemos oración y la joven y yo partimos hacia nuestro hogar. Lo que yo no sabía era que en esa noche yo no iba a llegar a mi hogar. Apenas 2 minutos
estando apenas 2 minutos de mi hogar. La luz en la cual yo me encontraba cambió. Cuando yo iba a cruzar venía un vehículo en exceso de velocidad, el cual impactó mi vehículo. Yo sentía que yo iba dentro de una máquina dando vueltas, y cuando yo abro mis ojos me encuentro en la parte de atrás de mi vehículo. La butaca de mi vehículo se había desprendido. Yo había quedado en la goma de atrás pinchada. Yo miré al cielo y yo decía: Señor, yo no puedo creer que yo haya tenido un accidente. La joven que andaba conmigo bajó desesperadamente y me decía: Yari, no te mueras, Yari, no te mueras. La sangre corría por mi rostro, botaba vidrios por la boca, y yo miré al cielo y le dije: Señor, no me lleves todavía. Sabes que tengo una hija, pero que se haga tu voluntad. Amado hermano y amigo, les puedo decir que si aquella era la noche que el Señor tomaba la decisión de que yo me fuera de este mundo, yo estaba preparada para irme con Él. Porque cuando vivimos una vida de agrado al Señor, no importa lo que pase, estamos preparados para irnos con el Señor. Continuaron pasando los minutos. El muchacho que me impactó, le doy gracias al Señor porque no se hizo nada. La muchacha que andaba conmigo tampoco se hizo nada. Le doy gracias al Señor porque los cuidó y los protegió. Me trasladan de emergencia para el hospital. Aparentemente, físicamente me veía bien. Solamente una abertura en mi cabeza y un talón raspado. No tenía nada más exteriormente. Me trasladan al hospital. Cuando llego al hospital, comienzan a hacerme un sinnúmero de análisis y de momento el panorama comenzó a cambiar. Tuvieron que ponerme un Foley de emergencia. Mi pierna izquierda sentía un dolor tremendo. Me hacen un sinnúmero de análisis y de momento me pasan de un cuarto a otro. Veo a un médico que viene con bisturí en sus manos y me dice: tengo que hacer esto para poder salvarte la vida. Tomó aquel bisturí en sus manos, lo enterró en mi costado y pusieron un tubo que llegaba directo al estómago para poder succionar toda la sangre que había en mi estómago. Yo no entendía lo que estaba pasando, yo no sabía la magnitud, cuán grave yo estaba, pero una cosa yo sabía: que el ángel de Jehová acampaba a mi alrededor. Yo sabía que el Señor estaba conmigo, porque antes de venir la prueba, créame hermano y amigo, el Señor le avisará y el Señor le preparará para cuando venga ese momento difícil, la prueba usted pueda pasarla con el Señor. Y en esos momentos me trasladan de emergencia para centro médico. Mi estado era crítico. Los médicos decían: esa joven no va a llegar a centro médico, ella está grave. Pero lo que los médicos no sabían era que había uno que había declarado una palabra sobre mi vida, una palabra poderosa que aún no se había cumplido y se tenía que cumplir. Mientras iba por ese camino, yo sentía algo dentro de mí que subía y bajaba y yo no sabía lo que me estaba aconteciendo. Yo sentía mi estómago inflamado. Cuando llego a centro médico, me estaban esperando en la sala de operación. Chequearon mis intestinos, vieron que no estaban rotos. Me hicieron firmar los papeles y me dijeron: ok, Yaritza, te tenemos que operar. Hermano, y les puedo decir que cuando me metieron al quirófano, así mismo me dormí y no desperté hasta 7 días después. En esos 7 días acontecieron muchas cosas. En esos 7 días los médicos decían que mi estado era grave. Los médicos reconocían que solamente un milagro de Dios era lo que podía levantarme a mí de aquella cama. Porque el diagnóstico que yo tenía era un diagnóstico grave. La pelvis se me rompió de al frente y de atrás. A la pelvis romper se rompió también la vejiga. El vaso explotó. El diafragma se rompió. El pulmón izquierdo colapsó.
Y a causa de ese impacto tan fuerte, hermano, esos órganos se regaron dentro de mí. Tenía hematoma, tenía sangre. Un diagnóstico, hermano, que para cualquier otro hubiera sido fatal. Pero la diferencia era que el Señor estaba conmigo. Restauraron mis órganos, me restauraron el vaso. No tuvieron que sacarme nada. 8 tornillos y una placa de metal en la pelvis. Y Dios obró de una manera poderosa. La hemoglobina me bajó a 6. Tuvieron que transfundirme 2 veces. Y allí estuve 7 largos días entubada en estado crítico. En esos 7 días vive el Señor. Una tía mía fue a visitarme. Ella dice que cuando ella entra al cuarto, los médicos le habían dicho que yo no podía tener ningún movimiento, porque cualquier movimiento podía dañar lo que ellos habían hecho. Ella dice que toma aceite en su mano y pone sus manos en mi frente y comienza a orar. Ella dice que en aquella condición en la que yo me encontraba, yo comencé a danzar, mi cuerpo comenzó a temblar y ella dice que ella se asustó porque los médicos le habían dicho que yo no me podía mover. Ella dice que asustada sale para afuera, pero ella dice que sentía aún en su corazón terminar de orar por mí. Ella dice que ella vuelve y entra a orar por mí. Y ella dice que mi cuerpo reaccionó de la misma manera. Ella no pudo discernir que el Espíritu Santo le estaba tratando de decir que Él me iba a levantar de esa condición. Que Él me iba a levantar porque lo que Él me había prometido, Él lo iba a cumplir. Continuaron pasando los días. Mis familiares tristes. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, pero confiaron en el Señor. Se depositaron en las manos del Señor y clamaban por mí. Y el Señor hizo la obra. 7 largos días entubada. 7 largos días donde mi familia me visitaba y yo no tenía ningún movimiento. Dice mi esposo que cuando él entró a verme, de momento su celular se activó y salió una canción de Marcela Algándara que dice: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. De mis ojos comenzaron a salir lágrimas. Y él se me quedaba fijamente mirando, porque él sabía que la alabanza estaba ministrando a mi espíritu. Porque no importa en la condición en la que pueda estar una persona en un hospital, su espíritu está presto. Él dice que aquella experiencia marcó su vida. Al pasar esos 7 días yo despierto. En esos 7 días lo único que yo me acuerdo es de una joven que me fue a cantar. Y de una vez que fui alimentada por la manga de la nariz. Yo los miraba, yo los observaba, pero no podía tener ningún tipo de movimiento. Al despertar después de los 7 días, los médicos se acercan donde mí y me dicen: Yaritza, ¿cómo te sientes? Yo le digo: me siento bien, pero mi pierna izquierda me duele. Los médicos me dicen: esa pierna no te puede doler. Yo le dije: bueno, la pierna me duele. Escucho cuando los médicos salen afuera y dicen: es que esa pierna no le puede doler. La operación no pudo haber sido un fracaso. Y escucho otro que dice: bueno, de 1000 unas y de 100 ninguna. Y en aquel lugar yo comencé a clamar al Señor. Y yo le dije: Señor, este dolor yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Este dolor tiene que desaparecer, hermano. Y desde aquella misma hora el Señor se llevó aquel dolor de mi pierna. Oh, porque lo que yo no sabía era que el Señor me había llevado a aquel lugar para aumentar mi fe. Continuaron pasando los días. Mis familiares no se podían quedar conmigo. Yo tenía que estar sola en aquel hospital. En aquel hospital donde tuve un sinnúmero de experiencias espirituales, donde las malicias entraban a mi habitación y me decían que yo no me iba a levantar, que yo no iba a salir de aquel lugar, que ellos no iban a permitir que yo saliera de aquel lugar. Y yo reprendía constantemente en aquel lugar, porque yo sabía que el Señor me iba a levantar de aquella condición en la que yo me encontraba. En aquel hospital yo comenzaba a reprender y yo podía ver cómo se espumaban, cómo desaparecían. Yo podía
sentir que el Señor estaba conmigo, que el Espíritu Santo era mi ayudador, que aún allí estando sola donde mis familiares no estaban conmigo, el Espíritu Santo siempre me acompañó. Mi mejoría comenzó poco a poco. Hermanos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico comenzaron a meterse en ayuno y oración. Y el Señor comenzó a escuchar su oración. Me retiraron el tubo de pecho y mi mejoría iba poco a poco. Estando en aquel lugar, comienzo a dialogar con el Señor. Comienzo a preguntarle al Señor que por qué tenía que pasar por aquello, que yo no entendía si solamente yo estaba buscando de su presencia y haciendo su voluntad. Cuando de momento, hermano, yo cierro mis ojos y yo comienzo a ver dos remolinos. Cuando de momento yo miro hacia la ventana de aquel cuarto en el que yo me encontraba, yo no veía nada, pero yo comencé a escuchar un ruido como de un viento recio que comenzó a meterse por aquella ventana y comenzó a salir una voz omnipotente que me decía: yo soy el que soy. Y aquella voz me repetía y me decía: yo soy el que soy. Y aún una tercera vez me repitió y me dijo: yo soy el que soy. No preguntes, solamente obedece, porque si me eres fiel al final del camino, yo te daré la corona de la vida. Y aquella voz se fue diciendo: yo soy el que soy. Oh, hermano, una experiencia poderosa que marcó mi vida, porque yo había escuchado la voz del Señor en mi corazón, pero nunca había tenido una experiencia tan impactante de escuchar la voz del Señor audiblemente. Yo me sentía tan regocijada, yo me sentía tan feliz de que el Señor fue a visitarme al hospital. Oh, porque el Señor en todo momento tuvo cuidado de mí. Él me cuidó, Él no me abandonó en ningún momento. Recuperé mis fuerzas, me sentía fortalecida y le decía al Señor: Señor, no importa la tempestad que venga, yo sé que tú me vas a levantar de esta cama en la que yo me encuentro. Los médicos se acercaron, hablaron conmigo, me dijeron: Yaritza, estás mejorando. Te vamos a pasar para los cuartos de abajo, donde no vas a estar tan supervisada. Sabemos que eres una joven fuerte y que poco a poco vas a salir hacia adelante. Hermano, cuando me pasan a los cuartos de abajo, ya la tempestad no era tan fuerte. Ya no era una batalla tan fuerte como en los cuartos de arriba, porque en los cuartos de arriba se encontraban la gente que estaban en estado crítico, donde el ángel de la muerte rondeaba por aquel lugar. Y yo le decía al Señor: Señor, tú no permitas que el ángel de la muerte entre a este cuarto, porque tú eres el que me protege, Señor, tú eres el que me guarda, y yo sé que tú me vas a sacar de este lugar. Comenzaron a pasar los días. El ortopeda viene donde mí, me dice: tienes que estar de 6 semanas a 8 semanas postrada en una cama, porque te hemos puesto una placa de metal y 8 tornillos y no puedes tener ningún tipo de movimiento. Hermano, el saber que tenía que estar 8 semanas en una cama me entristeció, porque el Señor sabía que yo anhelaba estar en su casa. Pero yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú me vas a dar la fortaleza. Estando en aquella habitación, no podía mover mi pierna izquierda mucho. Y yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú tienes ángeles guerreros. Yo sé que tú tienes ángeles que pueden darme terapia en esta pierna. Cuando de momento escucho la voz del Señor a mi corazón que me dice: hoy mis ángeles te darán terapia. Hermano, al otro día, cuando yo abro mis ojos, yo pude levantar mi pierna. Y yo dije: Señor, verdaderamente tus ángeles me dieron terapia. Verdaderamente tú hiciste algo poderoso en mi pierna. Hermano, el Señor es poderoso. Para el Señor no hay nada imposible. No importa lo que el médico te haya dicho, la última palabra la tiene Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Confía y cree en Él y tú vas a ver que lo que tú le estás pidiendo, Dios te lo va a conceder. Pasaron los días. Los médicos se acercan donde mí. Me dicen: te vamos a dar de alta.
Yo pensaba, hermano, que yo iba a salir caminando, pero ellos me dijeron, no, tienes que irte postrada en cama. Pasé 19 largos días allí en centro médico y me dieron de alta. Mis pastores se ofrecieron a llevarme a su casa y yo me fui con ellos. Allí ellos me trataron muy bien. Ellos me dieron mucho amor. Siempre estuvieron conmigo. Yo tenía que utilizar una inyección en mi estómago. Todos los días esa inyección no me podía faltar. Dios suplió. Dios estuvo conmigo. Todas mis cuentas Dios las mantuvo al día. Hermano, puedo decirle que Dios es fiel. Dios no nos falla. Él siempre permanece fiel. Mis pastores tenían que salir para un culto. Yo no podía ir porque estaba postrada en cama. Yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo anhelaba ir a ese culto. Pero no podía porque la condición en la que estaba me lo impedía. Recibo una llamada telefónica. Un evangelista del Señor, donde el Señor comienza a utilizarlo de una manera poderosa. A decirme cuán grandes cosas el Señor iba a hacer conmigo. Que el Señor me iba a levantar, que el Señor me iba a llevar a diferentes lugares, que mi testimonio iba a ser predicado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y hoy por hoy he podido ver que esa profecía se ha cumplido para la gloria del Señor. Pero entre aquellas palabras, Él me dijo algo que marcó mi vida profundamente, porque yo estaba postrada en cama y Él me dijo que venía un ataque. Y yo dije, Dios mío, Señor, ¿cómo ha de venir un ataque y yo en esta cama? Por favor, Dios mío, ayúdame. Estando en aquella cama, no pasaron 3 días cuando comienzo a sentirme mal. No podía dejar de toser. De momento yo le digo a mi pastora, yo siento que yo no puedo respirar bien. Ella me decía, tranquilízate, Yari, a lo mejor es que estás ansiosa. Yo le decía, pastora, yo no puedo respirar bien. Aquello comenzó a empeorarse y tuve que ser trasladada al hospital más cercano. Cuando llegué al hospital, médicos pasaban por mi lado y no me atendían, pero se paró uno y tuvo misericordia y dijo, yo la voy a atender. Hermanos, yo llegué a aquel hospital grave. Me hacen unas placas, me ponen en una esquina con terapia y yo estaba igual o peor. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero morir asfixiada. Sentía que la respiración me faltaba, mi tráquea comenzó a cerrarse. Yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé, Señor, que tú vas a poner tu mano. Me cuenta mi pastora que ella se va a una esquina a escuchar qué era lo que estaban hablando los médicos. Ella dice que en aquel lugar se formó una batalla, porque el médico le decía a la enfermera, yo tengo que inyectarle a esta muchacha el medicamento nuevo. Y la enfermera le dijo, ¿tú no ves que ella está muriendo? Como quiera, aunque le inyectes el medicamento, ella va a morir. Oh, hermano, se desató allí una batalla espiritual, porque aquel médico quería inyectarme aquel medicamento, pero aquella doctora no quería. Le decía que no arriesgara su licencia. Oh, pero el Señor peleó por mí. El médico fue donde mí y me dijo, yo te voy a inyectar este medicamento, un medicamento nuevo. Y yo confié en el Señor y yo le dije, doctor, ponga el medicamento que tenga que poner, porque yo sé que el Señor va a obrar. Hermano, aquel medicamento lo pusieron y mi cuerpo reaccionó. Al otro día vino una doctora. Aquel médico ya no me atendió más. Aquel médico yo no volví a verlo. No pude volver a verlo para decirle gracias. Mi pastora no lo vio más. No lo volvimos a ver. Viene esta doctora que ahora toma mi caso y me dice, yo no sé cómo tú has sobrevivido a esto. Porque tengo una paciente que se me murió de esto, pero acabas de sobrevivir a una embolia pulmonar. Hermano, yo pude ver que la palabra que el Señor me había dicho del ataque que venía, había venido a mi vida, pero el Señor tuvo misericordia, pero el Señor estuvo conmigo, no me abandonó en ningún momento, porque en la prueba Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el final. Hermano, pasé largos días allí. Me hicieron análisis habidos y por haber.
y gracias al Señor todo salió bien. Pasaron alrededor de 4 a 5 días. La doctora manda que me retiren el Foley. Me dan de alta. Parto para la casa de mis padres. Hermano, cuando llegué a la casa de mis padres, aquello era una batalla espiritual. No podía descansar por la noche. Sentía que mi corazón latía rápidamente y que mi respiración se entrecortaba. Aquello que viví no fue fácil, pero el Señor estuvo conmigo en todo momento. Ahora le tocaba a mi familia cuidar de mí. Me tocaba estar postrada en aquella cama donde mis familiares tenían que bañarme, alimentarme, hacerme todo en la cama. No es fácil cuando hoy por hoy uno puede hacer las cosas por uno mismo y que de la noche a la mañana tengas un accidente, que caigas postrado en una cama. Amado hermano y amigo que estás escuchando este testimonio, si tú tienes a un familiar encamado, dale amor. Porque cuando uno está en una cama, uno necesita mucho apoyo. Uno necesita que le brinden amor. Yo le doy gracias al Señor porque mi familia me demostró mucho amor. Ellos me apoyaron, ellos me motivaban cada día. Y el Señor siempre estuvo ahí. Y mi esperanza siempre era que el Señor me iba a levantar. Pasaron los días. Me tocaba ir a la cita del ortopeda. Comencé a sentirme mal. No pude ir a la cita del ortopeda. Llegaron los paramédicos a mi casa y tuvieron que trasladarme de emergencia para el hospital. Cuando llego al hospital me hacen un sinnúmero de análisis y hermano, salió que había una bacteria en mi cuerpo. Una bacteria en el pulmón bueno y en el inicio de la cicatriz. Hermano, tuve que estar allí 15 largos días. Aquella experiencia en aquel lugar, hermano, no fue fácil. Mi esposo siempre estuvo ahí conmigo. Le doy gracias al Señor porque Él siempre estuvo ahí. Él cumplió la palabra que dice en las buenas y en las malas. Él estuvo siempre conmigo. Él era el que me cuidaba en el hospital. Él era el que me alimentaba. Él era el que estaba ahí cuando yo lo necesitaba. Le doy gracias a Dios por él. Le doy gracias al Señor por haberlo escogido y por haberlo dado a mí para que fuera mi esposo, porque verdaderamente es un siervo del Señor. Él estuvo en todo momento y me ayudó. Estando en aquellos 15 largos días en aquel hospital, clamaba al Señor y le decía: Dios mío, yo sé que esta prueba pronto va a terminar. Hermanos, eran mis lágrimas mi pan de día y de noche. Porque no era fácil, hermano, yo tenía una niña que me necesitaba. No era fácil, hermano, yo anhelaba tomarla en mis brazos, yo anhelaba abrazarla, pero yo no podía. Mi niña preguntaba por mí todos los días. Y yo decía: Señor, yo sé que llegará el momento en que esta prueba va a terminar y yo voy a poder disfrutar de mi familia. Hermano, el Señor ha sido bueno conmigo. Me dieron de alta después de 15 largos días. Llego a mi casa, me sientan en una silla de ruedas. Yo no podía caminar todavía, pero por lo menos ya podía sentarme. El día de Acción de Gracia lo paso junto con mi familia. Ese día yo estaba muy contenta porque había salido de aquella cama y por lo menos podía estar sentada. Aunque fuera en una silla de ruedas, pero estaba compartiendo con mi familia. Podía ver a mi hija reír. Podía compartir con mi esposo, podía compartir con mi familia. Y le daba gracias al Señor porque ese era el día de Acción de Gracia. Y yo le daba gracias al Señor porque me había permitido vivir. Que aunque la prueba no había terminado, pero yo estaba viva. Yo estaba dándole gracias al Señor por esa oportunidad. Comenzaron a pasar los días y me tocó ir a la cita del ortopeda. Cuando fui a la cita del ortopeda, el ortopeda me dijo que tenía que estar un mes más entre cama y que si me iba a levantar tenía que usar muleta, bastón o andador. No me levantaron, no caminé ese día. La ambulancia me lleva a mi casa. Yo le dije al Señor: wow, yo pensaba que por lo menos me iban a poner de pie.
De momento yo digo que me traigan un andador, yo voy a ponerme de pies. Hermano, y les puedo decir que ese día, cuando yo me puse de pie, no pude estar ni 5 minutos de pie. Yo sentía un peso muy fuerte en mi cuerpo que me llevaba hacia la cama. Y yo decía, wow, Señor, esto es más difícil de lo que yo pensaba. Hermano, le confieso que me sentía muy triste, porque yo quería caminar y no podía. Pasaron los días y me fui deprimiendo. Le dije al Señor, Señor, ya yo no voy más. Ya yo no voy a luchar más nada. Dios mío, yo no tengo apetito. Ya yo me cansé de luchar por mi propia cuenta. Señor, que sea lo que tú quieras, ya yo no voy a luchar más. Hermano, y aquellas palabras parece que llegaron a los oídos del Señor. Fue como si el Señor me dijera, esas eran las palabras que yo estaba esperando que tú me dijeras. Que ya tú no podías más con tu fuerza, porque es que no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Oh, qué lindo cuando dejamos que sea el Señor, porque a veces nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos, pero hermano, no es con nuestras fuerzas vamos a fracasar, es con las fuerzas del Espíritu de Dios. Ese día recibí muchas visitas. Entre ellas llega una amiga mía y jocosamente me dice, Yari, levántate que nos vamos. Ese día yo estaba muy triste porque no podía caminar. Yo le dije, créeme, que si pudiera caminar, me levantaría de esta cama y para el primer lugar donde iría sería para la iglesia, porque anhelo estar en la casa del Señor. Para sorpresa mía, ella había llevado a unos pastores. Y aquellos pastores, cuando me vieron, aquel pastor me mira fijamente a los ojos y me dice, ¿qué tú haces postrada en esa cama? Tú no eres de estar postrada en esa cama, tú eres de estar en los altares. Aquella palabra retumbó en mi corazón y yo dije, wow, Señor, tú sabes que lo más que yo anhelo es estar en tu casa, hacer tu voluntad, predicar tu palabra. Aquel varón comenzó a dialogar conmigo, comenzó a contarme cómo su hija también había pasado por un accidente, pero Dios la había levantado. Hermano, pareciera que la atmósfera en casa de mi madre comenzó a cambiar. Oh, el Espíritu Santo comenzó a tomar el control. Hermano, de momento el varón dice, póngala de pie. Me pusieron de pie, yo me sujetaba fuertemente. De mis amigas y le decía, no me suelten porque siento que me caigo. De momento él comienza a orar en aquella habitación y de momento el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Las hermanas comenzaron a danzar, mi cuerpo comenzó a temblar. Oh, hermano, una presencia poderosa del Espíritu Santo. De momento él dice, suéltenla. Oh, hermano, y cuando él dijo suéltela, yo me sostuve de pie. Pero comenzó una batalla espiritual, una batalla en mi mente, donde una voz me decía, acuérdate de las palabras del ortopeda, no puedes pisar firme porque puede ser peligroso. Oh, hermano, pero había otra voz que me decía, no tengas temor, Dios lo va a hacer, Dios no va a permitir que nada malo te pase. Hermano, yo me decidí por escuchar la voz del Espíritu y aquel varón comenzó a clamar y se intensificaba su clamor y él decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oh, hermano, de momento aquella oración él seguía, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Oh, hermano, y yo comencé a caminar. Oh, hermano, y yo comencé a caminar poco a poco. Yo comencé a caminar. Oh, hermano, mi casa se llenó. Todo el mundo vino a ver el milagro que el Señor había hecho. Porque aquel 2 de diciembre, después de haber estado 2 meses encamada, Dios me levantó para su gloria. Oh, hermano, yo miré a la cama y yo dije, cama, yo no vuelvo a postrarme. Ahora es que yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Ahora es que yo voy a hacer la voluntad del Señor. Hermano, el Señor me levantó ese día. Al otro día, hermano, yo quería caminar rápidamente,
pero no era posible porque mi cuerpo estaba todo blandito, no había recibido terapia. Yo tomé un andador y pisé firme y comencé a caminar poco a poco. Le dije a mi esposo, llévame para la iglesia. Mi familia decía, muchacha, tú estás loca, tú no puedes salir de aquí, tú tienes las defensas bajitas. Yo dije, no importa, yo anhelo llegar a la casa del Señor. Hermano, y mi esposo me llevó a la casa del Señor. Oh, hermano, cuando yo llegué a la casa de mi Señor, yo me senté en aquella banca, yo miraba hacia el altar y yo le decía al Señor, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias porque me permitiste llegar a tu casa. Hermano, yo sentí una alegría tan grande en mi corazón, que el Señor me dio una oportunidad de vivir, una oportunidad para poder contar las grandezas que Él había hecho conmigo. Hermano, yo continué yendo a la iglesia. Solté aquel andador y tomé un bastón. El Señor comenzó a trabajar en mi cuerpo. Hermano, yo comencé a actuar en fe. Porque cuando yo llegaba a mi casa a mí me dolía todo mi cuerpo, pero yo le decía al Señor, no importa, porque yo sé que ya tú me sanaste. Oh, tomé posesión del lenguaje de fe. Porque, hermano, sin fe es imposible agradar al Señor. Es necesario tener fe. Así sea como un granito de mostaza, hermano, hay que tener fe. El Señor comenzó a obrar en mi cuerpo de una manera poderosa. Yo comencé a predicar, pero, hermano, había aún algo que el Señor tenía que hacer. A causa de aquel accidente, hermano, yo quedé coja. Mi pierna izquierda quedó más corta que mi pierna derecha. Yo le dije al Señor, Señor, tú has restaurado todo en mí. Hermano, porque el Señor me dio órganos nuevos. Mi pulmón colapsado en medio de la operación, Dios hizo el milagro y comenzó a funcionar. Mis órganos, hermano, lo restauraron, Dios lo hizo, porque el que operó fue Dios, no el hombre. Mi vaso no me lo sacaron, Dios permitió que me lo dejaran. Eso solamente lo hace Dios, porque Dios es el Dios de los milagros. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero estar coja. Yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que tú eres un Dios de milagros. Y yo sé que tú puedes hacer que mi pierna crezca y que los huesos dentro de mí crezcan también. Hermano, me invitaron para un culto. Ese día yo estaba todo el día diciendo, Señor, hoy tú me vas a sanar. Señor, hoy tú me vas a sanar. Hermano, llego a aquel culto. Paso al altar en el llamado. Aquel pastor evangelista que estaba predicando me dice, muchacha, ¿por qué tú tienes ese bastón? Yo le dije, bueno, yo tuve un accidente. Tengo 8 tornillos y una placa de metal en la pelvis. Hermano, y agarré el bastón. Y yo dije, pero yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, que el Señor me va a sanar. Hermano, y arrojé aquel bastón. Cuando yo arrojé aquel bastón, yo sentí un poder sobrenatural que tomó mi cuerpo, hermano, y en aquel altar yo comencé a correr y de momento caí frente del predicador. Y el Espíritu Santo le mostró al predicador que yo tenía una pierna más corta que la otra. De momento, hermano, comenzaron a orar por mí y aquella pierna, hermano, comenzó a crecer. No tan solamente la pierna creció, sino también los huesos dentro de mí, de mi pelvis, comenzaron a crecer. Hermano, Dios hizo un milagro poderoso. Aquel pastor evangelista me dice, ponte de pies. Y él me dice que tú no podías hacer. Yo le digo, bueno, yo caminaba coja. Él dice, camina por ahí porque el Señor ha hecho la obra. Hermano, y cuando yo comencé a caminar, que yo pude sentir que en mis piernas estaban parejas. Oh, hermano, yo sentí el gozo del Espíritu Santo. Mi cuerpo comenzó a temblar y aquel varón me decía de parte del Señor, sácate la radiografía porque vas a ver el milagro que Dios ha hecho en ti. Hermano, así mismo fue. Cuando yo me saqué la radiografía, en la
radiografía se veía que mi pierna estaban pareja. Dios lo hizo para su gloria. Y no tan solamente que las piernas estaban parejas, sino que los huesos de la pelvis se unieron, porque Dios es el Dios de los milagros. Oh, Dios no ha cambiado. Por eso vuelvo y te repito, no importa por la enfermedad que tú estés pasando, el Señor es poderoso. El Señor hizo un milagro poderoso en mí. Y después de eso, hermano, yo comencé a predicar. Cuando fui donde el ortopeda que le llevé la radiografía, el ortopeda no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Él dijo, oh, pero es que estos huesos han crecido perfectamente. Eso lo hizo Dios. Oh, pero es que tú estabas coja. Y yo dije, yo estaba coja porque el Señor en un culto me sanó. Oh, hermano, porque hay que darle la gloria a quien se la merece. Y eso es nuestro Señor poderoso. Él es el que se merece toda gloria y toda honra. Hermano, salí de aquella oficina del ortopeda contenta. Él me dijo, vete, no tienes que volver más. Hermano, Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Comencé a predicar. Comencé a ir a todos los lugares que el Señor comenzó a llevarme. A testificar a otros de lo que el Señor había hecho conmigo. Hermano, el Señor me ha sanado de tantas cosas. Comencé a padecer del corazón y el Señor me sanó. Oh, comencé a padecer de mi estómago y el Señor me sanó. Salieron unas masas en mi cuello y el Señor me sanó. Hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso yo quiero que en esta hora, si tú estás enfermo, tú repitas conmigo esta oración. Si tú quieres aceptar también al Señor como tu único y exclusivo Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Yo te pido, Señor, que me perdones, que borre mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido que con tu sangre tú me limpies, que tú rompas toda atadura y toda cadena y que yo pueda quedar libre para adorar tu nombre. Oh Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado. Yo me declaro sano en tu nombre. Yo te doy gracias por la obra que ya tú has hecho. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te creo, Señor. Y creo que de hoy en adelante jamás volveré a ser igual. Porque tú ahora has entrado en mí y tú me vas a cambiar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este testimonio haya impactado su vida de una manera especial. Se puede comunicar con esta sierva al 787-232-3571. Ahí estaremos dispuestos para ir a ministrar. Dios te bendiga y Dios te guarde.